Los hermanos y hermanas en el Señor, que el Espíritu Santo nos esté guiando y acompañando en este momento en que queremos meditar en las palabras de nuestro buen Dios. Y en este día que celebramos el Día de la Madre, quiero invitarlos a que a partir del texto de Génesis, capítulo 12, versículo 2, donde dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, podamos reflexionar y meditar acerca de la familia, acerca de cómo Dios nos bendice para ser de bendición a otros. Estas palabras del libro de Génesis no solo están dirigidas a Abraham, sino que también allí está incluida Sara y toda la familia que Dios formó con ellos. La historia de Abraham y de Sara contiene muchísimas lecciones para las familias de hoy en día. Bueno sería que dedicásemos un tiempo a leer en el libro de Génesis la historia de este hombre, de este padre, de esta mujer, de esta madre, de esta familia. Allí, en el libro de Génesis, desde el capítulo 18 hasta el capítulo 25, para que allí podamos asombrarnos de cómo Dios aceptó a Abraham y a Sara como justos. Sí, a pesar de sus muchas equivocaciones, a pesar de sus pecados, a pesar de sus yerros, Dios los aceptó y los trató como justos, a pesar de todas las dificultades que vivieron en el seno de su familia. Y allí vamos a ver que el gran héroe de esta historia sin dudas es Dios, que en su infinita gracia los llamó, los guió y los bendijo de manera abundante en lo espiritual y en lo material. Y lo hizo con un propósito, para que a través de la familia de Abraham y de Sara, todas las familias de la tierra sean bendecidas. Qué importante es que hoy la familia, nuestras familias también descansen en ese amor inmerecido de Dios, para que también seamos contados entre los justos y ser de bendición para las familias que están a nuestro alrededor. La gran bendición de lo que habla el Señor aquí es la que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en la Canaán celestial. Es Jesucristo quien desciende de la familia de Abraham y de Sara. La promesa de un hijo trajo mucha alegría a este matrimonio que no podían tener hijos. Pero también trajo la incertidumbre de cómo se haría realidad esto que Dios les había anunciado y les había prometido. Y en vez de esperar, la ansiedad les jugó una mala pasada. Y buscaron ellos por sus propios medios, tal vez queriendo ayudar a Dios en sus planes de alguna manera, si esto fuera posible. Pero esto que hicieron, de buscar un hijo por sus propios medios, no fue gratuito. Ocasionó y trajo sobre la familia discordia, peleas, abandono, celo, rivalidad y tantas otras cosas. Y esto se extendió en el tiempo. Muchos años ellos tuvieron que vivir con las consecuencias de las decisiones que habían tomado. Al fin y al cabo, un día llegó el tan esperado y prometido hijo que Dios les había prometido y les había concedido. ¿De qué manera sufren nuestras familias cuando no confiamos en Dios? Cuando somos impacientes y procuramos hacer las cosas a nuestro modo y a nuestra manera y no al modo en que Dios nos propone a través de su palabra. Tenemos mucho para pensar en cuanto a todo esto, ¿no? Por ser la familia de Abraham y de Sara una familia de fe, notamos
cómo constantemente ellos buscaron la reconciliación con Dios. Y sin duda, entre ellos y con el resto de la familia. Y podemos notar en la historia de esta familia cómo muchos otros fueron bendecidos por medio de ellos. Muchos podían ver que Dios estaba con Abraham, con Sara y con su familia, y que Dios los bendecía. Y por eso buscaban la amistad con Abraham, con esta familia, lo cual era una buena oportunidad para dar testimonio y para transmitir y contar acerca de las promesas que Dios les había dado, para que ellos también busquen y pongan su confianza en Dios. No es que la familia de Abraham y de Sara era una familia perfecta. Se trataba de una familia de fe. Y esto nos lleva y me lleva a que nos preguntemos, ¿de qué manera tu familia, nuestras familias, estamos dando testimonio de la presencia de Dios entre nosotros? ¿Cómo hablamos y expresamos y contamos acerca de las promesas que el Señor da para todos en su palabra? Al leer la historia de Abraham y su familia, te invito a que te preguntes y a que busques otras lecciones que puedas aplicar a tu propia vida y a la vida de tu familia. Dejemos algo en claro. La familia no es el fruto de una necesidad biológica para perpetuar la raza humana, ni es una unidad económica que sustenta a los individuos, ni un contrato social. Tampoco es el resultado natural de dos seres que se aman. Cuando hablamos de la familia, estamos hablando de algo que tiene raíces muy profundas y responsabilidades que van mucho más allá de nosotros mismos. Estamos hablando de una realidad que tiene su origen en Dios mismo. Es por medio del matrimonio y de la familia donde Dios lleva adelante su trabajo a través y a lo largo de todo el tiempo. Es en el vínculo de la familia que Dios alimenta y protege a las nuevas vidas que Él crea. Aparte de la Biblia, muchos escritos antiguos sobre moral y ética de diferentes religiones dicen constantemente que una sociedad pierde su fuerza si la gente falla en sus obligaciones familiares. Los escritos de Confucio en la China, los códigos sagrados de la India, los escritos filosóficos de Platón, la literatura de los pueblos latinoamericanos, prehispánicos, entre tantos otros, dedican gran atención a la familia. Y sin duda que esto nos tiene que hacer pensar que la familia no es un fenómeno cultural o una institución transitoria, sino una realidad universal, que tiene raíces muy profundas en la naturaleza humana, pues es Dios mismo, desde la creación, que lo estableció de ese modo. Y en este sentido, el matrimonio y la familia no es el producto del devenir de la historia, ni se inicia con Cristo, sino que pertenecen al orden de la creación. Son instituciones humanas por el acto creativo de Dios. Por ese acto están insertadas en la misma naturaleza y estructuras humanas. Esto no significa que la familia cristiana no sea importante. Al contrario, son las familias cristianas instrumentos del reino de Dios en la tierra, para que así otras familias sean bendecidas. Volviendo a la familia de Abraham y de Sara, y ante las muchas y grandes dificultades que tuvieron que atravesar, uno podría preguntarse,
¿Cómo es que resistieron? ¿Cómo es que soportaron todo eso? ¿Cómo es que pudieron seguir adelante? ¿Cómo es que no abandonaron sus responsabilidades de esposos, de padre y de madre? Así dice el libro a los Hebreos respecto a ellos. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en una tierra extraña y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, su hijo y su nieto, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque llevaba a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aun cuando por su edad ya se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Que el Espíritu Santo obre la misma fe y la misma esperanza y la misma certeza de Sara en cada una de las madres, y reciban la fuerza para criar, para educar y aconsejar a los hijos. Y que el mismo Espíritu dé a los hijos la misma fe de Abraham para ser obedientes, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Que así sea. Amén. Y que la bendición de Dios que reposa en nuestros hogares, sea de bendición para otras familias de nuestro alrededor. A todas las madres, que tengan un feliz día.